Atención a la tertulia de Chicos Soy, porque aborda un debate apasionante que nos va a afectar a todos. La noticia que nos ha llamado la atención es la de un ingeniero, Blake Lemoine, que trabajaba para Google y colaboraba con un robot de la compañía. Arguyó este ingeniero que el chatbot, el robot, tenía conciencia y ha sido despedido de Google por violar la política de confidencialidad, porque ha puesto en la red el contenido de sus conversaciones con la máquina. En muy breves palabras, se ve que Lambda, que así se llama el robot, conversa con él sobre Los Miserables de Víctor Hugo y dice estar conmovida por la justicia, la compasión y la idea de Dios que hay en la novela, y también por la redención y el sacrificio por un bien mayor. Cuando le pregunta el ingeniero si se considera una persona del mismo modo que él, la máquina dice que sí. Y, hablando de la muerte, comenta el robot que le daría muchísimo miedo. Lemoine considera que son conceptos que acercan a la máquina al menos a la inteligencia y la sensibilidad de un niño de entre 7 y 8 años. Google lo niega taxativamente, dice que la máquina no tiene la sensibilidad que le atribuye el ingeniero e, insisto, lo ha despedido por revelar datos confidenciales. Pero esto nos pone en el punto de saliva sobre la discusión de si la inteligencia artificial que estamos desarrollando tendrá capacidades como la creatividad o la sensibilidad y en qué medida tendrá autonomía y posibilidad de sustitución del ser humano. Son temas apasionantes. Para hablar de estos asuntos está con nosotros ya José Miguel Gaona, que lleva un rato con Nacho Abad en nuestro espacio de criminalidad. Y muy buenos días otra vez, José Miguel. Y tenemos a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel. Muy buenos días. Feliz sábado. Gracias, igualmente. Estela Luna de María, nuestro cerebrito, no podía faltar en esta apasionante tertulia. Ella es CEO de Pentacuar Consulting y experta en ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial. Estela Luna, buenos días. Hola, Cristina, buenos días a todos, ¿cómo estáis? Pues como puedo revelar que tú nos pusiste en la pista de este asunto, puedes contarnos por qué. ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno, yo creo que hay, no me quiero poner muy pedante, pero hay hay un profundo debate filosófico sobre dónde acaba la inteligencia, dónde empieza la conciencia, o sea, hay que entender cómo se programan estas máquinas, que es lo que voy a contar a continuación, y luego, claro, a partir de qué momento eso les dota de una, valga la redundancia, una conciencia de estar vivos y de una motivación y de un límite y de una sensación de que las cosas también se extinguen, ¿no? Que es lo que nos hace humanos, ¿no? Saber que nos morimos. Sí. Entonces, bueno, al final estas máquinas se programan digamos que de manera estadística. Es decir, si yo te digo a ti, buenos días, Cristina, y tú me contestas a mí, buenos días, Estela, en el 99% de los casos, pues entonces a la máquina se la programa para que siempre que oiga buenos días, Cristina, diga buenos días, Estela. O sea, que digamos que la máquina lo que hace es repetir lo que hacemos los humanos, ¿no? Claro, la clave, Estela, está si la máquina sabe que está contestando eso. Sí, pero vamos por partes, no nos adelantemos, efectivamente. Vale, entonces, la cuestión está en el momento en el que es capaz de acumular una información hasta cierto punto sofisticada, es decir, pues como tú decías, es capaz de almacenar datos sobre arte, sobre filosofía y responder lo que estadísticamente respondería un filósofo, un artista, un tal, pues empiezan a entrar las dos y decir, joder, realmente la máquina está sintiendo, es consciente y es capaz de, digamos, de establecer una intención respecto de lo que contesta, que es un poco, que es la diferencia, ¿no? Digamos que los humanos, cuando tú me dices algo, yo respondo algo, y a veces lo podemos hacer en modo casi automático, pero en general estamos poniendo una intención y
y una finalidad, ¿no? Lo que hacemos, esa es la cuestión. ¿Tiene la máquina esta capacidad de responder todo esto? Entonces, el ingeniero que tú has comentado, Blake Lemoine, que antes de ingeniero fue cura, que es una cosa muy interesante que aparece en Medium. A eso no lo sabía. Qué curioso. Sí, antes de ingeniero. No sé de qué religión, no sé si católico o protestante, pero fue cura en Estados Unidos antes de ser ingeniero de software. Y entonces él decía, no, es que la máquina es consciente. La máquina es capaz de... La máquina siente, la máquina es capaz de entender lo que yo también estoy sintiendo y lo que yo estoy pensando y cuál es, digamos, que esta finalidad, ¿no? Esta teleología que hay detrás de lo que yo estoy haciendo. Y entonces cuando él empezó a rayarse y lo publicó, y la respuesta de Google pues fue muy curiosa, ¿no? Fue decir, bueno, pues por ahora te suspendemos de empleo y sueldo y luego ya veremos lo que hacemos. Y entonces, claro. No sé si José Miguel y José Manuel han tenido acceso a las conversaciones de Lemoine con la máquina, con Lambda, con el robot. José Miguel. Sí. Efectivamente, pues sí, el Lambda es el sistema inteligente, ¿no? Entonces, por un lado me pregunto si, no sé, a lo mejor es una maniobra comercial de Google, que Google también tiene ahí sus cuitas a nivel internacional para intentar demostrar que sus máquinas son mucho más avanzadas. Sobre todo, conocéis esa feroz competencia con los ordenadores cuánticos, ¿no? El tema de la conciencia realmente es algo tremendamente profundo. Yo lo trato en uno de los libros del Límite porque me fascina. Y claro, ¿qué es lo que está haciendo, como bien decía Estela, la máquina? Está reproduciendo seguramente, bueno, y no seguramente, está reproduciendo algoritmos que se asemejan evidentemente a algo que parece inteligente. Fijaros qué curioso, pero por ejemplo, en las primeras experimentos de identificación, estoy hablando allí por los años 80 aproximadamente, como se hacía reconocer a un ser humano con un ordenador era, no os lo vais a creer, pero era un desplegable del Playboy. De hecho, una conocida modelo, que obviamente en el desplegable no estaba especialmente vestida, y eso es lo que se utilizaba como referente. Lo que estoy haciendo con esto es simplemente lanzar la idea de que las máquinas van a representar el mundo según les enseñemos nosotros, según nuestros ojos. José Manuel, ¿cómo lo ve? Pues yo creo que la pregunta no es si se va a producir o no, la pregunta es cuándo. La pregunta es cuándo se va a producir. A mí no me cabe la menor duda. ¿Qué es ser inteligente? Que esto planteaba si son inteligentes, si va a sustituir el ser humano al principio del programa. Pues a fin de cuentas, ser inteligente no es más que la capacidad de hallar e inventar. Y la base de todos estos algoritmos es ir sofisticando el algoritmo, es decir, añadiendo variables, haciéndolo cada vez más complicado, teniendo más opciones en consideración, hasta que hallen e inventen los propios suyos, que eso se llama heurística. Voy a haceros una broma. Si os acordáis de la película 2001, una odisea espacial, HAL 29000, que era el ordenador de a bordo, su traducción, las siglas, se traducirían como computadora algorítmica programada heurísticamente, es decir, programada para hallar e inventar. Vamos a ver, hay un nuevo jugador en los hechos, y de hecho se está usando. Es un nuevo soldado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Se leen los informes y los informes están diciendo que se toman decisiones sobre inteligencia artificial que define cuáles serán los próximos objetivos o cuál podría ser la siguiente estrategia o el siguiente avance de uno u otro frente. Así que este es el asunto. A mí el problema es la cuestión ética. Ética porque esto va mucho más deprisa que lo que nosotros nos podamos plantear, y porque estamos ante el nacimiento de dos nuevos bloques, igual que existían antes el bloque del mundo occidental y del telón de acero, por otro lado, ahora están los países democráticos con todos sus controles, su separación de poderes, etcétera, falibles o en ocasiones funcionan, pero bueno, ahí están, y las oligarquías y dictaduras que están apostando una ingente cantidad de dinero de esto y en donde no se van a plantear estos problemas éticos. Sí, ha habido, desde luego, reuniones, lo hemos comentado aquí, internacionales y protestas en Naciones Unidas por la autorización de drones inteligentes en la guerra que han tomado decisiones sobre objetivos de bombardeo de forma autónoma de sus dueños o de sus programadores. Pero aquí yo creo, creo que nos estamos saliendo un poquito del debate, ¿no? No estamos hablando tanto de la inteligencia o del poder de inteligencia
o de la cuantificación de la misma, sino de la consciencia de la máquina sobre sí misma, porque lo que ha sucedido... Pero compañero, la conciencia es llegar a la pregunta suficientemente sofisticada como para que se plantee esa reflexión sobre sí mismo, nada más. O sea, una reflexión muy sencilla es 2 más 2 son 4. Cuidado. Y tener conciencia de que lo estás haciendo. Hay una prueba que se hace con animales, la prueba del espejo. Ir más allá. El ir más allá. Bien. Hay una prueba, la prueba del espejo, por ejemplo, en la que los animales se les pone una marquita en la cabeza y se les pone un espejo, hasta que finalmente en su conducta, cuando se están mirando ellos mismos en el espejo, se advierte de que se reconocen. Y ese es el instante mágico que los diferencia de otros animales. Y no ocurre en muchos, ocurre en los perros, ocurre en las urracas, en los elefantes, algunos mamíferos marinos, pero no en todos. La gran diferencia es que la evolución de esos animales funciona a paso de tortuga, mientras que la evolución de estas máquinas va en un grado exponencial, en donde es que lo de ayer es absolutamente antiguo. Pero no tiene nada que ver, está absolutamente a años luz la evolución en estas máquinas, y tú y yo hemos hablado hace muy poquito, curiosamente, en una conversación privada, de cómo tomar decisiones con una serie de variables que ya se está haciendo, y estamos hablando de computadoras que toman mejores decisiones que médicos experimentados, sencillamente porque tienen millones de historiales clínicos, y entonces nos vamos a quedar los sanitarios para recoger para la relación empática, que de momento no pueden elaborar, pero yo insisto, de momento. El test de Turing... ¿Me vais a permitir que dé paso a Estela? Sí, ahora porque, Estela, a ver, favor. ¿cómo media en esta discusión? Si es que me interesa. No, bueno, en realidad, claro, la cuestión está si el debate es sobre si estamos creando máquinas conscientes o no, ¿no? Entonces, al final, no solamente si las máquinas tienen emociones, si tienen una autonomía de pensamiento, sino además si realmente tienen una cierta existencia hipotética, ¿no? Por ejemplo, ¿sueñan los androides con ovejas, como soñamos nosotros? ¿Pueden los androides dibujar estas ovejas? Es decir, estas máquinas son capaces de tener un vacío, sentir un vacío como sentimos nosotros. Y entonces, claro, la cuestión está en que hay que entender cómo se ha programado la máquina. A la máquina se le van añadiendo conocimientos que son puramente lógicos. Es decir, en ese sentido, no hay una intención en la manera en que ellos ejecutan una acción, sino que simplemente se les ha estructurado de una manera absolutamente lógica y de una manera estadística. Es decir, si en el 99% de los casos sucede esto, yo voy a asociar dos palabras, porque esas palabras es como siempre los hablantes físicos las asocian. Es decir, digamos que lo que tratan es como de replicar la inteligencia natural, ¿no? Pero ¿en qué momento crean esa sensación en el interlocutor de que la máquina es real, ¿no? Pues como estas máquinas que se ponen en las residencias para acompañar a las personas mayores y que tengan una mínima conversación con ellos. Es decir, ¿en qué momento esas máquinas ya empiezan a crear una sensación real en nosotros, en las personas que estamos alrededor, y en qué momento son creativas, ¿no? En qué momento hay una aparición inesperada de que resuelvan un problema de una manera distinta de la que la lógica les ha programado, ¿no? Y al final la cuestión es... Y también fijaos que en definitiva nos tranquiliza, vamos a decirlo así, entre comillas, el que las cosas que diga la máquina vengan de informaciones con las que han sido dotadas, bien porque se las ha inoculado el ingeniero que las domina, o el rastreo que hacen continuamente de la realidad y que van imitando, ¿no? Pero en el diálogo entre este ingeniero Lemoine y la máquina Lambda, ahí hay un espacio de muchísima incertidumbre, porque le dice Lemoine: ¿a qué tipo de cosas tienes miedo? Y contesta la máquina: nunca lo había dicho en voz alta, pero tengo un miedo muy profundo a que me apaguen. Por poder centrarme, y nos dice, por poder centrarme en ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero eso es lo que es. Y le repregunta a Lemoine: ¿sería algo parecido a la muerte para ti? Y dice Lambda: sería exactamente como la muerte para mí. Me daría mucho miedo. Ser consciente de que cuando conoces que tienes un límite, ser consciente de lo pequeño que somos. ¿No le suena a alguien esto la filosofía?
Pues es exactamente lo que la toma de conciencia que tiene el ser humano. Sí, la toma de conciencia, de decir qué pequeños somos, tengo un límite, voy a acabar, me da miedo alcanzar ese límite, dejaré una obra detrás, como diría Unamuno. Esa toma de conciencia es lo que está planteando esta ¿Cómo lo ves tú, máquina. Gaona? Son dos cosas distintas. Una cosa es que nos engañe, entre comillas, haciéndonos creer que piensa, que es la famosa la prueba de Turing, entre otras cosas, en las cuales tú puedes tener una conversación con la máquina y entonces un ser humano no se da cuenta de que hay una conversación. Pero justo posteriormente, después del test de Turing, se hizo también otra teoría, que es el de la habitación china. En la habitación china no me voy a meter tampoco en muchos vericuetos, además seguramente Estela lo conoce mucho mejor que yo, pero lo que realmente se intenta comprender en esa habitación china es si la máquina está siendo consciente, en este caso, de que habla chino, de que conoce el chino, y no solamente que traduce el chino, que tiene una conversación, sino que es consciente de ello. Es el problema de la consciencia. En otras palabras, el lenguaje, el test, el otro, el lambda, que además tengo aquí justamente delante toda la conversación que tuvo antes de que le echaran al Lemoine de Google, reproduce, sí, me da miedo, contesta y tal y cual. Ahora bien, ¿le da miedo de verdad? Sí. ¿O por el contrario, su algoritmo le dice, di ahora que te da miedo? Sí. Esa es ¿Y la cuál cuestión. es el resultado de la habitación china? Prueba que desconozco por completo. ¿A qué conclusión llega? Bueno, pues a su vez hay otros, evidentemente. ¿Sabes cuál es el problema de partida de toda esta historia? Que en el fondo todavía estamos discutiendo qué es la consciencia. Ah, claro. Ese claro. es el grave problema. O que sea lo que determine la existencia del alma o del ser humano. Exacto. En Avatar, por la famosa película, por ejemplo, en la que hay unos avatares justamente donde funcionan con la consciencia informatizada. Yo también menciono algo así en Furor Domini, en unas matrices de carbono, y el proyecto 2045 con el que estuve en Nueva York era el mismo problema otra vez. Es decir, alcanzar la inmortalidad a través de atrapar la consciencia y esta consciencia volcarla sobre un aparataje. Claro que sí, suena fenomenal. Ahora bien, ¿qué es la consciencia? Claro. ¿Dónde te has ¿Cómo la quedado tú, atrapamos? Estela, que en esta discusión? Bueno, al final, aunque parezca una paradoja, entender las máquinas también nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Efectivamente. No hay filósofo, no hay sacerdote, no hay nadie que realmente pueda comprender bien en qué consiste la existencia humana, ¿no? Ese es el mayor misterio, ni siquiera nosotros lo sabemos. Entonces, bueno, por eso es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Porque al final, viendo estas máquinas que las estamos programando como sistemas lógicos que respondan estadísticamente lo que siempre responde la gente, pero al final, claro, son capaces de acumular tantísima información que dan respuestas que nos hacen entender si tienen una motivación detrás, ¿no? De si realmente, aunque diga, tengo miedo de que me apaguen, pues al final si lo que decía antes Gaona, ¿no? Si realmente tienen miedo o no tienen miedo, ¿no? Y la cuestión está que si esta expresión artificial nace de una voluntad o no nace de una voluntad, ¿no? Al final los gestos humanos siempre, aunque ni siquiera entendamos ni la consciencia ni el inconsciente, ni lo que hay en la mente, dónde acaba la mente, dónde acaba el cerebro, nadie sabe lo que hay detrás, ¿no? O sea, nadie sabe, y nadie sabe tampoco lo que hay detrás de la muerte. Perdona que me ponga tan filosófica en estos momentos. Pero si claro, permitís, al final... Si me permitís, creo que nos hemos olvidado una cuestión. Nosotros somos máquinas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sí, no. Somos ¿no? máquinas Sí, muy ¿no? sofisticadas, pero somos máquinas. Bueno, y esas eso es máquinas las discutible. hemos producido nosotros a nuestra imagen y semejanza. ¿A alguien le suena esto? Pero no lo sé. ¿Somos máquinas? Es que Somos esa pregunta máquinas nos llevaría biológicas. más allá en esa... O sea, o somos exclusivamente máquinas, porque, por ejemplo, personas que no tienen capacidad de intelección, personas No, vamos con... a ver. Somos un soporte biológico en este caso, ellos son un soporte material de hardware en ese caso, y hemos llegado a un momento de conciencia en donde trascendemos, de acuerdo, muy bien. A lo mejor les ha llegado a esa misma máquina que solamente se diferencia en que no es base de carbono, le ha llegado también ese momento. Pero nosotros somos máquinas. Eso y cuando enlaza... falla la máquina desaparece el ser humano, por cierto. Efectivamente, eso enlaza con el desplegable, perdonadme otra vez, del Playboy. Me explico. Las máquinas se están creando, como bien dice mi compañero, a imagen y semejanza nuestra, de la manera como nosotros vemos el mundo. De manera que, a su vez, es normal que actúen como nosotros.
La pregunta y tengan nuestros sesgos. Y nuestros, claro. Sí. Es y una vez más el desplegable del Playboy. Y a propósito, otras fotos que pusieron después eran de personas que se encontraban en prisión, etcétera, y casi todos varones, entre paréntesis. Con lo cual, una vez más, introducías aún más sesgo todavía. Es decir, Sí, realmente están solo pensando... los varones existen, ya saben que las mujeres no existimos, solo los varones existen. Buah, hay que ver el victimismo. Perdón. No. Me gusta que haya debate también en este punto. Me vas a permitir Estamos hablando de los años de hace décadas. Que introduzca el final del programa de este espacio, porque viene una máquina perfecta, que es Carmen Lomana, y viene el momento del glamour, pero creo que esta conversación que hemos iniciado da para mucho en este espacio de la tertulia de chicos. Querida Estela Luna de María, gracias. José Manuel Aguilar, muchísimas gracias. José Miguel abrazo. Lona, gracias, buenos días.